A vosotros, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios por unos momentos. Y la pregunta que planteamos en esta noche se ha planteado en otras ocasiones, hermanos, es, ¿somos agradecidos? Y si somos agradecidos, ¿cómo mostramos nuestro agradecimiento? Y tal vez una tercera pregunta sería, ¿nos acordamos cuando alguien nos ha hecho un favor? ¿Nos acordamos o nos olvidamos? Porque fíjense que, no sé, hasta pareciera parte de la naturaleza humana que estamos pidiendo un favor a alguien y esa persona de repente nos dice, sí, sí, con mucho gusto, voy a hacer lo que tú necesitas. Y fíjense que a mí me pasó, hermanos, que cuando yo comenzaba a dar clases, tenía muy poquitas horas, entonces pues, obviamente quería yo más horas para tener un mejor salario. Eh, y estuve yendo mucho tiempo a la Dirección General de Secundarias Técnicas y estuve yendo mucho tiempo. Iba 2 o 3 veces a la semana, hablaba con diferentes personas, dejaba mi currículum y siempre la respuesta era, le vamos a llamar. Y nunca me llamaban. Entonces, después de como 5 o 6 meses, un día saliendo de ahí de las oficinas de la Dirección General, iba yo muy ensimismado, como preocupado, diciendo, pues, ¿qué voy a hacer? No me quieren dar más trabajo. Y oigo una voz que me dice, pasa vos, mi hermano Dani. Y me levanto la vista y veo una hermana de Boturini, una jovencita, una jovencita. Y le digo, ay, pasa vos, Eli, ¿cómo estás? Y me dice, oye, ¿qué andas haciendo por acá? Digo, fíjate que así y así he estado buscando trabajo. Y me dice, ¿y qué? ¿Tanto tiempo has venido y tantas veces y no ha pasado nada? Le digo, pues no. Y me dice, vente conmigo. Y le digo, pero ya dejé mis papeles. Dice, no, tú vente conmigo. Resulta, hermanos, que ella era la secretaria, la mano derecha del director general. Y me dice, a ver, dame tus papeles. Le digo, pues los acabo de dejar. ¿Con quién? Con la señorita que está ahí. A ver, dame los papeles del maestro, por favor. Entra a la oficina, como a la media hora sale y me dice, aquí está tu nombramiento. Tienes 3 días para presentarte en esta escuela con tantas horas. Ay, hermanos, yo me sentí muy, muy contento y le di las gracias. Pero, ¿qué creen que pasó, hermanos? Yo ya no iba a Boturini. No tuve ni siquiera la atención de ir el siguiente sábado a la iglesia para verla o llamarle por teléfono. Inclusive, aquí está Abrancito Velázquez, yo creo que él la conoció, era hermana de Bernardo, yo creo que te acuerdas, ¿verdad, Abrancito? Y esta niña que pues yo conocía y que no pensaba yo que tuviera tanto poder o que tuviera un puesto ahí en la dirección general, ella sin pedírselo me ayudó y yo nunca regresé a Boturini, nunca la busqué, ni siquiera le dije a su hermano, oye Bernardo, por favor, darle las gracias a él. Después, hermanos, pasó un tiempo y pues si les digo un tiempo es que pasó cerca de un año, hermanos. Y dije, bueno, esto no está bien, voy a ir a Boturín. Ya no la vi, hermanos. Ella ya no era muy regular allí en esa congregación. Y ya no la vi, ya no la vi.
Y les cuento esto, hermanos, porque creo que a veces estamos buscando y pidiendo por algo, y cuando se nos concede, cuando se nos hace ese favor, decimos, no, yo sí soy agradecido, nada más que soy olvidadizo también, y se me olvida ser agradecido. Y acompáñenme a leer algo de unas personas a las que les pasó lo mismo que a mí. Bueno, creo que peor. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Me gustaría, hermana Conchita, si ya tiene ahí la porción, ya está en Lucas 11. Me gusta escuchar la voz de mi hermana Conchita. No sé si me quisiera ayudar a leer, hermana Conchita. Ahorita le digo los versos que hay que leer. Dice, ay, a ver, permítame. Perdón, hermano, ¿este es Lucas 17? Lucas 17. Allí cerquita, hermana Conchita. Lucas 17. Es del verso 11 al verso 19. Versos 11 al 19. Por favor, hermana Conchita. Con mucho gusto, mi hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Gracias, hermana Conchita. Muchas veces hemos leído, estudiado esta porción, hermanos. Quisiera resaltar que el Señor Jesús está en la frontera de Samaria y Galilea. Y yo creo, hermanos, que a veces el Señor Jesús pasa en la frontera de donde estamos nosotros. Pasa cerca de nuestro corazón, pasa cerca de nuestra casa. Y estaba aquí dividida esta región en dos partes. Una parte donde vivían los judíos, que era Galilea, y la otra parte que vivía gente que no era judía, es decir, no era creyente, no estaba en una situación especial como era la que tenía el pueblo de Dios. Porque el Señor Jesús, hermanos, si se acuerdan, Él dice en alguna parte de la Escritura, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Es decir, Él mismo confirma que su misión era para con las ovejas perdidas, pero de Israel. Y cuando Él a propósito pasa por esta frontera, hermanos, es decir, un lugar en el que las personas
no pertenecen a ninguna parte, hermanos. Porque lo que nos está diciendo aquí cuando dice que pasaba entre Samaria y Galilea es que en esa línea no se sabe lo que son las personas. No pertenecen a ninguna parte. No pertenecen ni a un mundo religioso y no pertenecen ni al otro mundo tampoco. No pertenecen, simplemente. Y la razón de que no pertenecieran a ninguna parte es que Jesús entra en una aldea y entonces ellos, hermanos, toman la decisión de dejar esa frontera, esa estrecha franja que nos separa muchas veces de entrar a un lugar en donde se nos puede hacer el bien. Sin embargo, la Escritura dice en el verso 12 que al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Deciden dejar esa frontera, esa indecisión, ese lugar en donde no se pertenece y acercarse. Sin embargo, no se acercan demasiado por su condición. Ustedes saben muy bien, amados hermanos, que en la ley, en la Torá, estaba especificado que los leprosos no podían vivir con el resto de las personas. Estaba especificado en la ley que si se veía el diagnóstico, los síntomas de que la persona estaba leprosa, entonces la persona no podía convivir con la gente. Eran enfermos, pero más que enfermos eran parias, desterrados, descastados, gente que no pertenecía a ninguna parte. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que aunque quieren acercarse a Jesús, dice aquí que se pararon de lejos. ¿Por qué se paran de lejos? Porque ellos saben que están enfermos y que no les es permitido acercarse. El judío, los rabinos de los tiempos de Jesús, hermanos, habían extendido la ley y habían interpretado y habían dicho, hay una distancia. Si un leproso tiene que salir a algún camino, debe estar, si ve gente que viene, debe estar a tal distancia, debe estar lejos, de manera que no vaya a contagiar a las otras personas que están sanas. Y entonces, cuando entraron en esta aldea, vieron que Jesús probablemente se detuvo, hermanos, en algún lugar en esa aldea o se sentó. Y entonces ellos desde lejos, sabiendo de su condición, le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muchas veces, hermanos, aquel que está enfermo del alma, aquel que sufre, aquel que es despreciado, menospreciado, aquel que está en una situación tal que ha perdido la sensibilidad, porque uno de los síntomas que comenzaba a tener el leproso era que de repente se picaba con algo en la mano y no sentía nada. Y entonces comenzaba a rascarse y después veía que se le hacía una mancha y después de esa mancha, hermanos, se iba pudriendo la carne al grado que de repente cuando él se rascaba se caía el pedazo. Y estas personas, hermanos, como a veces nos pasa a muchos de nosotros, habían perdido la sensibilidad. ¿Qué es perder la sensibilidad? Es que cuando alguien se duele, cuando a alguien le está pasando algo terrible en su vida, ya no nos conmovemos, ya no sentimos, ya no nos duele. Hemos perdido la sensibilidad. Y entonces
Ya no hacemos lo que Pablo dice. Lloren con el que llora y alégrense con el que se alegra. Sean sensibles, perciban la situación del otro y simpaticen con él, únanse con él en su dolor o en su alegría. Estén hermanados los unos con los otros. Pero a veces, hermanos, lo que nos hermana es vivir en la misma situación. ¿Se han puesto a pensar en por qué los leprosos no andaban solos? Aquí nos dice que eran 10 leprosos, hermanos. Lo más probable es que al estar en esa condición, de repente reconocieron a otro que estaba en la misma condición. Y dijeron, este es como yo, este está enfermo como yo. Y comenzaron a estar juntos, hermanos, hasta que formaron un grupo. Y esa es la condición muchas veces del que está enfermo. Se junta con otros que están enfermos también. No puede acercarse a aquel que está sano, sino que en su necesidad se junta con otros de su misma condición. ¿Y qué pasa entonces, hermanos? Que las personas se acostumbran muchas veces a ya no buscar la sanidad. De repente dicen, pues si vivo con estas personas y todos estamos igual. Y entre ellos se conduelen porque dicen, no hay nadie más que se conduela, no hay nadie más que le duela el que estemos en esta condición, pero nosotros sí nos reconocemos y sabemos en qué condición estamos viviendo. Y entonces tienen misericordia entre ellos mismos, hermanos. Y se reúnen y se juntan y dicen, ¿qué nos ha unido si no es la miseria en la que vivimos? En esta condición miserable en la que estamos viviendo, necesitamos estar juntos. Y estando juntos, hermanos, ¿qué pasa con las personas que están sufriendo una terrible enfermedad y que están juntos, hermanos? ¿Qué pasa con ellos? Pues que de repente, hermanos, comienzan a conmoverse y dicen, así vamos a pasar todos nuestros días, así vamos a vivir toda la vida. ¿Qué vida es esta que estoy llevando? Así vamos a terminar nuestros días. Y yo creo, hermanos, que este grupo de 10 leprosos lloraba mucho, hermanos. Lloraban porque pensaban que así iban a vivir todos los días hasta que murieran. Pero un día escucharon hablar de Jesús. Y es por eso, se fijaron en qué le gritan a Jesús, hermanos. Le dan 2 títulos. ¿Sí se fijaron? En el verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Le dan estos 2 títulos porque Jesús, hermanos, significa Salvador, el que salva. Y Maestro, el que enseña. Y entonces ellos le reconocen como que es el que los puede salvar y el que les puede enseñar. ¿Enseñar qué? A vivir la vida de una nueva manera. Pero se fijan cuál es su clamor. Fíjense que no dicen directamente, como en otras partes, otros enfermos le dicen a Jesús, Señor, sáname. Señor, límpiame. No, ellos gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres, en medio de su condición, hermanos, están diciendo las palabras correctas que le debemos de decir al Señor Jesús.
Porque a veces pedimos, pero no sabemos pedir. En cambio, estos leprosos lo que dicen es, ten misericordia de nosotros. Ten compasión. Lo que esperaban era que Jesús los mirara, les dijera una palabra de aliento, les dijera, sus pecados les son perdonados, porque hermanos, entre los judíos del tiempo del Señor, la enfermedad era vista como un signo de pecado. Este está leproso porque pecó él o sus padres. Debe haber sido un gran pecado para que Dios le mandara esta terrible enfermedad. Y por eso aquellos leprosos dicen, ten misericordia de nosotros. No nos trates como nos han tratado los demás. Escucha nuestro ruego, compadécete de nosotros. Dinos una palabra de aliento. Y Jesús les dice, vayan, sigan su camino. Lo que quieren es misericordia. Yo les he tenido misericordia. Vayan al templo y preséntense delante de los sacerdotes. Es decir, Jesús les da palabras de esperanza, porque vayan y muéstrense a los sacerdotes. Significaba que el sacerdote tenía que examinarlos, examinar su carne y decirles, ¿tienes lepra todavía o ya no tienes lepra? Y entonces aquellos 10 hombres van caminando, cumpliendo la orden de Jesús. Pero hermanos, ¿ustedes creen que no se dieron cuenta alguno de ellos que ya estaban limpios? Que el Señor Jesús les había perdonado y que ahora estaban limpios. ¿Ustedes creen que no se dieron cuenta? No lo sé, hermanos, pero fíjense que también a veces nos pasa a nosotros. A veces oramos al Señor o hablamos con Dios como diciéndole, tú todavía no has perdonado mis pecados. Tú todavía no me has limpiado. Sigo siendo leproso. Así que sigo caminando, obedeciéndote, para ver si en algún momento me perdonas. Y no sabemos, no nos hemos dado cuenta que desde el momento en que nos encontramos con Jesús y le pedimos que tuviera misericordia de nosotros, Él ha perdonado nuestros pecados. Y yo he escuchado, hermanos, tal vez a mí mismo me he escuchado muchas veces diciendo, Señor, las cosas que están pasando en mi vida yo creo que es porque no me has perdonado todavía. Esto aconteció porque todavía no has perdonado mis pecados. ¿Por qué no me perdonas, Señor? Ten misericordia de mí. Y no nos damos cuenta que desde el momento en que nos inclinamos y le pedimos al Señor Jesús que tuviera misericordia, Él nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y aconteció que mientras iban, en el verso 14, la segunda parte dice, aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Amados hermanos, este hombre se dio cuenta de lo que Jesús había hecho en su vida. Se dio cuenta
que era limpio, que Jesús lo había limpiado y que era sano. Y yo estoy seguro, hermanos, que debe haberles dicho a los demás, oigan, ¿ya se vieron? ¿Ya se tocaron? Miren, miren mis manos, mira tus manos, mira mi rostro, ¿verdad que ya no se me está cayendo la carne a pedazos? Ya mi carne no está podrida. Pero aquellos deben de haber respondido, oye, vamos a obedecer lo que se nos dijo. Se nos dijo que vayamos y nos mostremos a los sacerdotes. Qué bueno que nos dices esto, pero vamos a obedecer. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta que la primera muestra de obediencia es el agradecimiento. Esa es la primera muestra, hermanos, de que obedecemos a Dios, agradecerle a Dios. Y aquel varón que ni siquiera era judío, no era del pueblo de Dios, aquel samaritano, aquel extranjero, aquel que no solo era leproso, sino extranjero, que no pertenecía a ninguna parte, aquel hombre. Dice que viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. No sé, hermanos, no registra el Sagrado Volumen cuáles fueron sus palabras, pero yo sé que usted está pensando en muchas. Cuando la persona que está sufriendo una terrible enfermedad, hermanos, es sanada, aquel hombre dice que glorificando a Dios a gran voz comenzó a gritar, no le importó nada y comenzó a gritar, bendito sea Dios, Señor bendito, muchas gracias, porque has tenido misericordia de mí. Bendito seas. Y corrió, regresó al lugar en donde estaba Jesús y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué tenemos que hacer para agradecer a Dios, hermanos? Fíjense que muchas veces en el templo le damos gracias a Dios. Y está bien. Muchas veces a viva voz, como este hombre, a gran voz decimos, yo hermano quiero dar gracias porque el Señor me ha concedido esto, porque el Señor ha sanado a un familiar, porque acabo de cumplir años, porque me da bendiciones todos los días. Está bien, hermanos. Hacemos como hizo este hombre hizo, pero no estamos completos en nuestro agradecimiento hasta que hacemos lo segundo que este hombre hizo. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Primero dio gracias a viva voz. Bendito Dios misericordioso, gracias por sanarme, gracias por limpiarme. Pero ¿qué fue lo siguiente que hizo? Se derribó a los pies de Jesús, hermanos. Se postró. Y ustedes saben que postrarse, hermanos, no es solo arrodillarse. Este hombre se tendió boca abajo con las manos extendidas. Y probablemente aquí no dice, hermanos, que ya gritara. Porque el mejor agradecimiento es derribarse, postrarse ante Jesús. Y probablemente llorar por la vida pasada. Y también llorar de alegría por saber que ahora el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Yo creo, hermanos, que este hombre
extendió sus manos boca abajo y dejó que sus lágrimas cayeran ahí en ese lugar. No hubo palabras, pero hubo algo mejor. Postrarnos delante del Señor Jesús. Entregar nuestra vida al Señor Jesús. Decirle, Señor, ¿con qué puedo pagarte lo que has hecho por mí? Tú extendiste tu mano y me sacaste del lodo. Extendiste tu mano, yo estaba sucio, pero tú, aún estando sucio, me sacaste de allí con mano fuerte. Me tomaste de la mano. No te importó que yo estuviera sucio porque tú me limpiaste y me diste vestiduras nuevas y pusiste ungüento en mi cabello y me abrazaste y me dijiste, ven, sígueme. Tu vida va a cambiar a partir de ahora. Y entonces nosotros agradecidos, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Nos postramos, inclinamos nuestra vida, inclinamos nuestro corazón, inclinamos todo nuestro ser al Señor Jesús. Eso es ser agradecido, hermanos. Esa es la mejor manera de expresar el agradecimiento. Me da mucho gusto, hermanos, cuando escucho a mi hermana Sarita o a mi hermana Lichita o a algunos de ustedes que sábado con sábado dicen, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Las han escuchado, ¿verdad? Y esto, hermanos, esto tenemos que hacerlo. Pero nuestro mejor agradecimiento es que nuestra vida esté ahora postrada delante del Señor. Y digamos, Señor, yo te doy gracias a cada instante de la existencia que tú me das, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año. Yo te doy gracias todo el tiempo. ¿Y cómo te doy gracias? No solamente con mi boca, porque tú quieres que también declare yo este agradecimiento abiertamente, sino también con mi vida. ¿Cómo me comporto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con las personas que están en la calle, con las personas que están en el centro comercial, con las personas en el transporte, con las personas que me rodean? Mi vida ha cambiado. Si ha sido transformada, si ha cambiado, es que soy una persona agradecida. Esa es la señal. Ese es el signo. Porque entonces nos miraremos y diremos, el Señor me ha limpiado. El Señor ha perdonado mis pecados. El Señor ha tenido misericordia de mí. Y la manera en que yo muestre ese agradecimiento es que Él quiere que yo tenga misericordia de otros, de todos los que el Señor acerca cada día a mi vida. Aquellos que me dio porque nací en una determinada familia, pero también aquellos que ahora por la gracia de Jesús estamos en el templo, en la iglesia de Dios, en la comunidad, pero también aquellos hermanos que no perteneciendo a la comunidad necesitan de la misericordia de Dios. Necesitan reconocer a Jesús como su Salvador y como su Maestro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.